Bien, jóvenes, pues el día de hoy nos corresponde ver la gramática de la estructura used to. Esta gramática es muy similar al pasado simple. Veamos lo que significa. Used to es utilizada cuando requerimos hablar de hábitos y costumbres del pasado, ya sea propias y de otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Bien, pues quiere decir que hablamos sobre lo que solíamos hacer, ¿no? Sobre lo que acostumbrábamos a hacer. En ese sentido, es la traducción de esta estructura. ¿Por qué no se le dice un tiempo específico? Precisamente porque forma parte del pasado simple. Ahora bien, tenemos aquí las fórmulas afirmativa, negativa e interrogativa de la estructura used to. Iniciamos con la forma afirmativa. La forma afirmativa requiere de un pronombre personal, personal noun, seguido del used to, que es la estructura como tal, seguido del verbo en su forma simple y finalmente tenemos el complemento. Esa sería la forma afirmativa. Ahora, si vamos a hablar de la forma negativa, iniciamos nuevamente con un pronombre personal, seguido del auxiliar del pasado simple, que en este caso es el did. Luego sigue el not, que viene siendo la negación, y podrá especificarse did not o bien didn't con el apóstrofe. Después viene el used to. Noten aquí que esta estructura se ha eliminado la D. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el auxiliar que ya me está indicando el pasado simple. Después del used to, sin la D, tenemos el verbo igual en su forma simple y el complemento. Esta sería la forma negativa. Ahora vamos a la forma interrogativa. En la forma interrogativa debemos denotar primero el auxiliar, auxiliary did, que es el auxiliar del pasado simple. Después viene el pronombre personal. Después nuevamente la estructura used to, que como verán aquí también se elimina esta D que aparece aquí. ¿Por qué? Porque nosotros ya la tenemos implícita en el auxiliar. Después, seguido de el verbo en su forma simple y complemento. Esta sería la estructura de la forma interrogativa. Quiero comentarles que esta estructura se maneja con este auxiliar del pasado simple y es con todos los pronombres. Aquí no hay ninguna diferencia, se pueden utilizar todos y cada uno de los pronombres personales con este auxiliar. Luego, cuando nosotros hacemos una oración interrogativa, por ejemplo, did you used to work in the school? Did you used to work in the school? ¿Solías trabajar en la escuela? Puede haber dos respuestas para esta pregunta. Yes, para forma afirmativa, seguido del pronombre personal y del auxiliar did. Hasta ahí terminaría nuestra respuesta corta. Y si entonces regresamos a la pregunta, did you used to work in the school? Yes, I did. Si la respuesta es negativa, no, I didn't. Aquí vemos cómo se puede contraer la forma negativa. En este caso, estamos usando esta forma negativa contraída para una respuesta corta. Luego, finalmente tenemos que
También, como todos los demás temas, podemos utilizar una WH question. Aquí tenemos nada más 4. What, where, when y why. Cuando aparece una WH question, siempre va antes del auxiliar, siempre. Y posteriormente tenemos que va a ir el pronombre personal, después viene la estructura, nuevamente se elimina la D en el use y el verbo en su forma simple, terminamos con un complemento. Entonces, si nos fuéramos a un ejemplo, la pregunta podría ser, What did you used to do in the past? What did you used to do in the past? ¿Qué solías hacer en el pasado? Y entonces tú tendrías que contestar con una forma afirmativa, que sería I used to work in Cobay. Y aquí viene que esta estructura es la única en la cual se va a incluir el used con terminación de. ¿Por qué? Porque es la forma afirmativa. En todas las demás formas, negativa e interrogativa o con una WH question, no se puede poner porque ya nuestro auxiliar, que está aquí en cada una de estas estructuras, nuestro auxiliar nos está indicando que esto está en pasado. Bien, pues eso es la estructura afirmativa, negativa, interrogativa o WH question con las que ustedes van a trabajar. Ahora bien, van a realizar un ejercicio de 3 oraciones con esta estructura que ustedes van a relacionar en estas 3 oraciones hábitos o costumbres que hayas tenido en el pasado. Eso quiere decir que vas a utilizar tu forma afirmativa. Y también vas a realizar 3 oraciones con la misma estructura que estén relacionados con hábitos y costumbres que tú no solías realizar. Entonces, vas a utilizar la forma negativa. En total son 6 oraciones. Les recuerdo que este ejercicio no es para entregar, pero en la siguiente sesión que tenemos de asesoría lo puedes consultar para ver qué tan bien estuviste en tu ejercicio. Bien, jóvenes, ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Gracias.